Bueno, hace rato nos habíamos quedado, en la última charla nos habíamos quedado hablando respecto de las células y habíamos conversado más o menos cómo estaba organizada una célula. El nivel siguiente de organización son los tejidos, para lo cual les mandé una presentación sobre tejidos, que es sobre la que vamos a ir hablando. Antes que eso, les doy este teléfono que está acá. Este teléfono lo anotan ya mismo y armamos un grupo de WhatsApp en este mismo instante. Por favor, todos anotan este número y se integran, forman un grupo de WhatsApp y me incluyen en el grupo de WhatsApp hoy mismo, y así nos dirigimos nosotros en forma directa. Así ya sabemos, listo, no necesitamos nada. Y vamos a organizar clases y todo de forma directa. ¿De acuerdo? Entonces, organizamos charlas, vamos a organizar charlas más seguidas. Total, con que nos dediquemos 30 minutos por día o cada 2 días, 1 horita, 2 horitas por cada 2 días, vamos a adelantar y vamos a aprender bastante y vamos a conversar sobre los temas. Me parece que esa va a ser una buena manera de manejarnos, porque si yo no me pongo el horario justo con ustedes, me resulta difícil sentarme a hacer los vídeos. Entonces, nada, a raíz de eso, la decisión personal. Les doy ese teléfono no es mi teléfono de línea personal, ese es un teléfono que es para esto específicamente, así que nada, mensaje, nos metemos todos un grupo de chat. Para lo único que tengo este teléfono es justamente para chatear, para whatsappear con ustedes y con los chicos de tercer año. Así que nada, listo, hacemos un grupo que diga anatomía, fisiología, si quieren los hacen por separado, anatomía por un lado, fisiología por el otro, si quieren poner anatofisiología, lo que quiera, cada uno lo manejamos como sea, manéjenlo ustedes, pero armen grupo. Y esta noche misma nos estamos comunicando, esta noche después de las 20 horas nos estamos comunicando entre todos y conversamos sobre definiciones y cosas, o sobre cómo hacemos las cosas. Esta charla de ahora va a ser sobre tejidos y vamos a hablar sobre tejidos. Hasta donde llegue hablo y después seguiremos hablando. ¿De acuerdo? Bueno, cuando uno habla de tejido, está hablando de la reunión de dos o más células. Por supuesto que no es la reunión de dos o más células, el tejido, dos células ahí pegadas una con la otra, como si fueran chiclosas ahí tocándose y listo. No forma tejido dos células cualquiera, sino que tiene que haber algunas características para formar un tejido. Porque si yo coloco dentro de un frasco cientos de millones de bacterias una al lado de la otra, tantas que pueda tocarlas con las manos y esté todo lleno de bacterias y pueda revolver y bacteria, aunque estén todas una al lado de la otra, eso no es un tejido. Los tejidos tienen que tener algunas características. Los tejidos tienen que tener como característica que tienen un origen embriológico, la célula similar. Las células tienen que ser parecidas en muchos casos, aunque hay tejidos que no tienen las células exactamente iguales, pero células se considera que son parecidas. Pero lo fundamental del tejido, lo fundamental es que las células tienen que tener una función común. Si no tienen una función común, las células no estamos hablando de tejido. ¿Está bien? Entonces los tejidos tienen esto. Las células entre sí tienen que tener algo en común. ¿Tienen que tener contacto directo las células? La mayoría de los tejidos, las células de los tejidos tienen contacto entre ellas, pero puede haber casos en los cuales hayan células que no estén en contacto directo y que el extracelular, es decir, el medio que está por fuera de esas células, sea el conector entre esas células, aunque no haya un tejido conectivo, aunque no haya una membrana tocándose con la otra. De todos modos, las células entre sí pueden estar en conexión directa. Cuando están en conexión directa, hay distintos tipos de formas de unión. Ustedes en la diapositiva número 1 de tejidos tienen algunos tipos de conexiones intercelulares, es decir, conexiones entre una célula y la otra cuando están una al lado de la otra. Entonces ustedes tienen ahí los desmosomas, las uniones gap, las uniones estrechas. ¿Qué son este tipo de uniones? Son uniones entre células que están adyacentes, formando parte de un tejido. Repito, puede haber células en un tejido que no estén adyacentes y no se estén tocando. La sangre es un tejido, es un tipo de tejido conectivo y las células están flotando literalmente, están
estén suspendidas en un líquido que es el líquido extracelular que corresponde al plasma y nos están tocando. No hay uniones intercelulares, no hay conexiones intercelulares allí. Tienen una función común, después vamos a ver en todo caso, pero por ahora lo que decimos es que los tejidos entonces pueden no tener uniones entre las células en forma directa. Para los casos en que hay uniones directas, las uniones más comunes son los desmosomas. En estos casos, en los desmosomas hay uniones, es un anclaje, es un tipo de anclaje mecánico. El desmosoma es un anclaje mecánico, donde proteínas que pertenecen a la membrana de una célula se unen con proteína de la membrana de otra célula. Ahora, esos desmosomas las proteínas que tienen contacto unas con las otras, están en lugares donde el citoesqueleto de la célula le forma una especie de sostén. Entonces tengo el citoesqueleto de la célula, y acá voy a mis hojitas. Voy a utilizar mis hojitas de auxiliar, como vengo usando. Mis hojitas del otro lado son recetas, por las dudas si ven. Bueno, entonces, las membranas celulares, que acá las represento de color naranja, las membranas celulares tienen sitios. Esta es una membrana celular, es un pedazo de membrana celular, en los dos casos son pedazos de membrana celular. Este es un pedazo de una membrana celular, así, y este es otro pedazo de membrana celular, así. Esto hay una membrana celular, otra membrana celular, una membrana celular y la otra membrana celular. Hay una, hay la otra. Esas membranas celulares, estas dos membranas celulares, esta y esta, tienen en un sitio una zona de anclaje donde proteínas de una membrana se comparten con la de la otra membrana. Pero estos sitios tienen a su vez un anclaje local, eso lo van a ver en su diapositiva, un anclaje local, con proteínas locales que están dentro de la célula. O sea que esto es dentro de la célula y esto es parte del citoesqueleto, y entonces comparten algunas zonas entonces de proteínas de una célula a la otra. Eso se llaman desmosomas. ¿Está bien? En este caso las proteínas que fijan se llaman filamentos intermedios. Nosotros ya habíamos visto los filamentos, son filamentos intermedios. ¿Está bien? Después tengo las uniones gap o de hendidura. Las uniones gap o de hendidura, las células también lo tienen ustedes dibujadas, sí, exactamente, las tienen como unión gap. Van a ver que las células están tocando las dos membranas y que hay agujeritos, es decir, que hay un momento en que viene una membrana, la otra membrana, se pegan y siguen después las membranas de nuevo. Pero en el lugar donde se pegan, uno ve así, pero en realidad es así, ¿ven? Quedan como agujeros. Entonces la membrana viene, se pega con la otra, deja agujero y sigue. Uniones gap, ¿está bien? Uniones gap, esas uniones gap o de hendidura forman verdaderos túneles por los cuales pueden intercambiarse moléculas o bien pueden intercambiarse cargas eléctricas en la membrana. ¿Está bien? La membrana se continúa una membrana con la otra. Luego tenemos las uniones estrechas. En estas uniones estrechas se fusionan proteínas de la membrana directamente, son proteínas de membrana las que se fusionan unas con las otras. ¿Está bien? Proteínas de membrana fusionadas unas con las otras. Y esto lo que hace las uniones estrechas es mantener prácticamente pegadas las células. Las uniones estrechas, para que tengan idea, están en células epiteliales e impiden, si uno tiene una célula con la otra, esto es una membrana y la otra, uno lo mira de donde lo mire, la unión estrecha es un lugar como que está pegada
la membrana prácticamente con la otra, pero no están tocándose, están pegadas pero unidas por proteínas de la propia membrana. ¿Está bien? En este caso, lo que fija no son filamentos intermedios, sino que son proteínas propiamente de la membrana. Son proteínas propiamente de la membrana. Bien, entonces tenemos uniones. Las células pueden estar unidas. Esto no se ve en todos los tejidos. Por ejemplo, uniones gap vamos a encontrar, por ejemplo, en el tejido cardíaco, donde una célula muscular cardíaca se une a la otra por medio de una unión gap, por ejemplo. O uniones estrechas vamos a encontrar en los epitelios, por ejemplo, en el epitelio del intestino. Bien. O uniones de tipo desmosoma vamos a encontrar en la mayoría de los tejidos donde una célula está adyacente a la siguiente, a la de al lado. Bien, o sea que las células, para formar los tejidos, pueden tocarse entre sí. Las células, para formar tejidos, pueden tocarse entre sí. ¿Está bien? O bien puede que para formar los tejidos no se estén tocando necesariamente. O sea que no es una condición exacta que se estén tocando para que se forme un tejido. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos el concepto de que tejidos son células que tocándose o no tienen un origen embriológico similar y tienen una función similar, entonces, una vez que tenemos este concepto, pasamos al concepto de que los tejidos en nuestro organismo son básicamente de 4 tipos. Existen 4 tipos básicos de tejido en nuestro organismo, o sea que nuestro organismo está formado, no dice, pero ¿cómo? Tengo cara, con piel, tengo todo, tengo órganos, tengo un montón de órganos que no tienen nada que ver. Yo miro un hígado y no tiene nada que ver con un páncreas, que no tiene nada que ver con una vesícula biliar, no tiene nada que ver con un testículo, no tiene nada que ver con la piel, no tiene nada que ver si son todos diferentes. Sin embargo, los tejidos, los órganos están formados por tejidos y los tejidos que forman nuestro organismo los podemos clasificar solamente en 4 tipos. O sea que una piel, por ejemplo, el órgano se llama piel, pero tiene los 4 tipos de tejidos. Tiene 4 tipos de tejidos y ahora lo vamos a ir comprendiendo de a poco. ¿Cómo se llaman, cómo se clasifican los tejidos? Bueno, en su diapositiva número 2 van a ver cómo están clasificados los tejidos. Los tejidos se los clasifica en tejido conectivo, en tejido, vamos a ponerlo en el orden que lo tenemos ahí. Células parecidas, comparten sus funciones, mismo origen embrionario. Tejido epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Es así como lo tienen en su diapositiva. Tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular, tejido nervioso. Así lo tienen ustedes. ¿Qué es un tejido epitelial? Bueno, nosotros si decimos tejido epitelial, a nuestra cabeza viene lo primero que viene. Dice tejido epitelial y que viene a nuestra cabeza la piel, muy bien, la piel. Entonces uno cree la piel es el tejido epitelial. Pero ojo, porque el tejido epitelial no es solamente la piel. El tejido epitelial hace referencia a cualquier tejido cuya finalidad básica, inicial, después vamos a ver que hay más finalidades, es dividir 2 medios, separar 2 medios diferentes. ¿Está bien? Entonces, tejido epitelial puedo tener en distintos lugares. No es que solamente tengo tejido epitelial en la piel. Tejidos epiteliales, por ejemplo, el intestino es un tubo. Sí, es un tubo. Perfecto. Si yo meto un dedo y llego a mi intestino, un dedo largo, bueno, llego a mi intestino y toco la pared del intestino, toco la pared, meto el dedito dentro del intestino y toco la pared del intestino, estoy tocando la pared del intestino. Cuando toco la pared del intestino, estoy tocando como la piel del intestino. Bueno, eso se llama epitelio intestinal. El epitelio intestinal. El intestino tiene un espesor. Seguramente han visto intestino, si han visto chinchulín en la parrilla, o antes de llevarlo a la parrilla el chinchulín, van a ver que el intestino es un órgano, tiene un espesor, muy finito, pero es un espesor. Parece muy finito, pero no es tanto, después vamos a ver. Si uno mete el dedo dentro del chinchulín, mete el dedo en el chinchulín, lo que está tocando es el epitelio del intestino. Sin embargo, lo que está tocando por fuera
lo blanco del intestino, de ese chinchulín, cuando toca lo de afuera del tubo, eso no es el epitelio del intestino. El epitelio está adentro. Y separa todo lo que hay adentro de la pared del intestino, o sea que el intestino que parece que fuera finito, uno lo toca, parece que fuera finito, como si fuera esto el intestino, toca el epitelio del lado adentro, toca el epitelio, pero el epitelio separa lo que está adentro del resto del intestino. O sea que el epitelio separa medios. ¿Está bien? Ahora, bueno, entonces ya entendí. Todo lo que nos separa del medio exterior tiene epitelio. La boca tiene epitelio, el árbol respiratorio tiene epitelio, el árbol urinario tiene epitelio, el aparato genital tiene epitelio, el oído tiene un epitelio, la piel es un epitelio, todo lo que contacta con el exterior es epitelio. ¿Es verdad? Pero los órganos huecos, todos, tienen epitelio. ¿De qué estás hablando? Bueno, por ejemplo, digo, vesícula biliar, epitelio de la vesícula biliar. Cualquier conducto que haya dentro del cuerpo está revestido por dentro con epitelio. Y acá un concepto nuevo, una palabra que nosotros vamos a usar siempre. La palabra luz. Luz. Cualquier órgano que tenga una cavidad, a esa cavidad le llamo luz. Luz. La vejiga tiene luz, un alveolo tiene luz, los vasos sanguíneos tienen luz, la vesícula biliar tiene luz, el intestino tiene luz. Luz le llamamos a la cavidad de cualquier estructura hueca que tenemos dentro del organismo. ¿Está bien? No hablo de mi cráneo. Comentarios aparte. Bien, entonces, luz, concepto de luz. Cualquier estructura dentro de nuestro organismo que tenga luz, tiene un epitelio que reviste esa luz. Epitelio. O sea que el concepto de epitelio no vale solamente para la piel. La piel tiene una parte que es el epitelio, pero la piel tiene otras cosas que no son epitelio. ¿Cómo? La piel no es un epitelio, la piel tiene epitelio. ¿Está bien? Habitualmente se utiliza como concepto epitelio y piel, se los utiliza como en forma indistinta. Sin embargo, recordar que no es así. La piel tiene una porción epitelial, casualmente, ¿está bien?, que corresponde a la epidermis de la piel. La epidermis de la piel, que es una capa de la piel, es la capa más superficial de nuestra piel, corresponde al epitelio de la piel. Pero la piel tiene también una dermis que no es epitelio. Y tiene una hipodermis que no es epitelio. O sea que epitelio no hace referencia necesariamente a la piel. Entonces, epitelio es el epitelio es un tipo de tejido. Es un tipo de tejido. Las células epiteliales son polares. Polares, ¿qué significa? Vimos en fisiología, y el que no lo ve en fisiología le cuento. Polares, que significa que tiene carga, que tiene polo, que tiene carga. ¿Para qué le sirve a los epitelios tener carga? Para repeler cosas que tienen la misma carga. ¿Está bien? Entonces, los epitelios tienen carga. Todos los epitelios se apoyan sobre una capa que se llama membrana basal. Todos los epitelios tienen una membrana basal que es donde se apoyan. Y los epitelios, para poder mantenerse, necesitan esa membrana basal. Epitelio, membrana basal. ¿Está bien? Todos los epitelios tienen membrana basal. Las uniones que hay entre las células epiteliales son estrechas. Ese es el motivo por el cual hay sustancia intercelular escasa. Entre una célula y la otra, las células están tan unidas que no hay prácticamente espacio. Hay poca matriz extracelular. No tienen gran cantidad de matriz extracelular. Eso relacionado con el hecho de que los epitelios
en términos generales cumplen cierta o totalmente función de barrera. ¿Está bien? Los epitelios cumplen función de barrera. Entonces eso hace que haya uniones estrechas entre ellos y que no haya sustancia fundamental entre sí. ¿Está bien? Los epitelios dentro de ellos no tienen vasos sanguíneos. No tienen vasos sanguíneos. ¿Está bien? Los epitelios no tienen vasos sanguíneos. Y por último, los epitelios tienen una alta capacidad mitótica, alta capacidad de división celular. Se dividen en gran medida, se dividen y se dividen. Los epitelios se dividen, ¿por qué? Porque los epitelios están expuestos muchas veces a superficies y esas superficies hacen que tengan un desgaste. Entonces los epitelios hay que reponerlos. Para que tengan una idea, el epitelio del intestino, ya lo vamos a seguir repitiendo varias veces, pero el epitelio del intestino, es decir, el intestino, la piel que está dentro del intestino, la piel que reviste el intestino del lado de adentro, el epitelio del intestino, se repone cada 7 días más o menos. O sea que ustedes hoy tienen en su intestino células epiteliales que se van a descamar hacia la luz del intestino, o sea, hacia la cavidad del intestino, y se van a perder o se van a degradar y se van a reabsorber como los elementos los elementos de las que están hechas, las van a perder esas células en el término de 7 días. Así que si ustedes tienen algún tipo de relación amistosa con alguna de sus células intestinales, salúdenla hoy porque en 7 días no va a estar. ¿Está bien? Las células de la piel se descaman constantemente, se pierden y entonces hay que fabricar nuevas. Ese es el motivo por el cual los epitelios tienen una gran capacidad mitótica, se reproducen constantemente. Tejido epitelial. Ahora vuelvo sobre el tejido epitelial en un ratito, ahora los estoy simplemente enumerando. Luego tengo los tejidos conjuntivos. Los tejidos conjuntivos son tejidos que tienen gran cantidad de sustancia intercelular. Mucha sustancia intercelular, ¿está bien? Los tejidos conjuntivos pueden tener diferentes tipos de células, ¿está bien? Los tejidos conjuntivos pueden tener diferentes tipos de células, tienen cantidades significativas de vasos sanguíneos, ¿está bien? Y tienen gran cantidad de sustancia intercelular, muchos vasos sanguíneos, células separadas entre sí y pueden haber distintos tipos celulares en los tejidos conectivos. Hay un tejido conectivo especial que es la sangre, que obviamente por ser sangre no tiene vaso sanguíneo en sí, porque es la propia sangre. Pero todos los demás tejidos conectivos tienen una muy rica vascularización. Entonces, tejidos conectivos ricamente vascularizados. Después vamos a volver sobre los tejidos conectivos. Los tejidos conectivos también tienen una capacidad de dividirse, tienen capacidad mitótica, es decir, pueden dividirse y las células pueden ser reemplazadas unas por otras. Luego tenemos el tejido muscular. El tejido muscular tiene como característica básica inicial para mencionar que tiene poca sustancia intercelular. Las células son excitables, es decir, tienen la capacidad de despolarizarse. Después vamos a ver bien qué es ese concepto, pero por ahora decimos el tejido muscular es excitable, se puede excitar, entre paréntesis, se puede despolarizar, concepto que todavía no tenemos bien claro porque lo vamos a ver en fisiología. Las células son excitables y las células del tejido muscular son contráctiles. Las células del tejido muscular, algunas de las células del tejido muscular tienen alguna capacidad de dividirse y otros tejidos musculares no se pueden dividir. ¿Está bien? Tejido muscular. También vamos a volver, ahora vuelvo y les hablo por una gotita de cada uno, nos explayamos un poquito. Por último, el tejido nervioso, lo presentamos, también es excitable, es decir, también es despolarizable y tiene la capacidad de transmitir esa despolarización. Es decir, una célula nerviosa puede despolarizar otra célula nerviosa y eso puede generar un circuito. Es decir, que tiene la capacidad de excitarse en forma de circuito. ¿Está bien?
El tejido nervioso no se reproduce, en términos generales hay alguna excepción, más adelante en todo caso conversaremos, pero el tejido no se reproduce y el tejido nervioso no se reproduce. Las células del tejido nervioso con las que nacemos son las únicas que vamos a tener. Lo que quería decir es esto: hoy en día se supone que algunas partes del tejido nervioso se pueden reproducir. Eso, bueno, está bien, es verdad, algunas células del tejido, eso está en revisión, el hecho de que puedan algunas reproducirse, pero en términos generales decimos que el tejido nervioso no se reproduce. Bien, entonces el tejido nervioso excitable no se reproduce, puede transmitir en forma de circuito la excitabilidad que posee. Bueno, entonces esa es la presentación del tejido, de los tejidos en términos generales. Ahora nos vamos a abocar a cada tejido en particular. En el próximo video vamos a empezar con tejido epitelial. Lo hago cortito para que sea más llevadero. El próximo, tejido epitelial.